Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Capítulo 9 de Romanos, tanto el 9, el 10 y el 11, estos tres capítulos hablan de la elección y a la vez rechazo de Israel. La cristiandad está muy preocupada de qué va a pasar con los judíos. En estos tres capítulos vamos a ver qué va a suceder o qué ya sucedió en cuanto a lo que Dios profetizó con este pueblo llamado Israel. Dios rechazó a judíos y a gentiles para aceptar a judíos y a gentiles. Los capítulos no existían en el original, después fueron colocados, 9, 10 y 11, es un mismo tema, elección y rechazo del pueblo de Israel. 9, 10 y 11, usted va a ver dos doctrinas claves ahí. De las 5 doctrinas de la gracia, hay 2 doctrinas muy claramente evidenciadas en el capítulo 9. Una es la elección incondicional de Dios. Dios elige al que Él quiere por su soberana voluntad. No porque al que haya elegido haya una condición mejor que en otro. Algunos se han atrevido a decir que como Dios puede ver a través del tiempo, en el presente eterno, Él, desde antes que el mundo fuera formado, vio en algunos algo bueno que no tenía otro y entonces Dios los eligió. Eso no es cierto. Romanos mismo aclara que todos estamos muertos en nuestros pecados y delitos. Así que la elección es incondicional. No hay ninguna condición en nosotros mejor para haber sido elegidos antes que el mundo fuera. Esa doctrina se llama elección incondicional y es una de las 5 de la doctrina de la gracia. La otra, ¿cuál es? Expiación limitada. Dios no salvó a todo el mundo, salvó a los que eligió. El capítulo 9 se divide en 3 partes. La primera parte es la pena y angustia de Pablo de que los de su raza, la mayoría se va a perder. Va del verso 1 al 5. La segunda parte es elección y rechazo de Dios a Israel. Va del verso 6 al 18. Y finalmente, la ira y la misericordia de Dios del 19 al 29. Capítulo 9, verdad digo en Cristo. Verdad digo según Cristo. Según lo que Cristo ha permitido escribir en toda la Escritura. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. La conciencia del verdadero creyente está gobernada por el Espíritu Santo que mora en él. Si el Espíritu Santo no mora en él, no es gobernada su conciencia por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo sabemos que somos gobernados por el Espíritu Santo? Porque podemos engañarnos. El parámetro es la Escritura. La conciencia y el Espíritu Santo siempre va a estar conforme a la Escritura. Es el parámetro. Si usted no conoce Escritura, no va a saber los límites y alcances del Espíritu. Verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia gobernada por el Espíritu Santo, que a la vez está sujeta a la palabra. 2. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema. Anatema es cuando un objeto lo apartas para maldición. Separado de Cristo, bueno, el que siempre ha estado separado de Cristo no tiene problema, pero el que está unido a Cristo en su espíritu, ¿cómo va a desear estar separado de Cristo? Pero todo esto por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, o sea, los judíos. Pablo no está diciendo deseo ser separado, sino habla que él desearía hasta ese grado ser separado de Cristo con tal de que sus paisanos creyeran en Cristo. Pero además Pablo acaba de decir en el capítulo 8 que nada nos puede separar de Cristo Jesús a los que están unidos a Cristo.
Pablo está hablando de una situación hipotética para dar a entender qué tanto le duele a él que los de su raza se vayan a perder porque rechazaron al Mesías. No solo eso, lo crucificaron. Éxodo 32, una situación similar. Moisés está muy apenado con el Señor porque en lo que él fue a recibir las tablas, el pueblo hizo un becerro de oro y se puso a bailar alrededor de él. Que perdones ahora su pecado, ¿cuál? El del becerro de oro. Y si no, ráeme, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Como si esto se pudiera. El que está en Cristo y no puede ser borrado. Oí una predicación por ahí que decía que Dios tenía un borrador gigante. En fin de semana Dios está escribiendo a todos los que son salvos, pero el miércoles en la tarde está borrando a un montón. Llega el domingo y otra vez los vuelve a escribir, y el jueves que están en pecado los vuelve a borrar, porque Dios tiene un borrador. Así dice el predicador. Claro que el nombre de él no lo borraba porque él sí era muy santo. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro. Es algo que yo no entiendo, pero se da mucho en los que eran de la raza judía. Digo los que eran porque actualmente no hay descendiente de Abraham, aunque digan, hay prosélitos del judaísmo, askenazis, sefardíes, házaros, pero hay algo en los judíos de antes que su raza era su raza, tanto para que Pablo diga, quisiera ser anatema, tanto que para Moisés diga, ráeme. Los latinos, pues qué bueno que se fregó el vecino. Claro que en alguien que mora el Espíritu Santo no dice eso. Usted desearía ser anatema, separado de Cristo, con tal de que su hijo se salve, sus hermanos, los papás de usted, la abuelita. Usted permitiría que fuera borrado, si esto que fuera posible, con tal de que los demás conocieran a Cristo y se gloriaran por él. Ahí se los dejo de tarea. Pero miren lo que está pasando, porque decía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que según son parientes en la carne. Pablo va a nombrar todas las ventajas que tuvieron los israelitas en comparación a todos los pueblos del mundo. Tuvieron todo: profetas, el pacto, la presencia de Dios, la gloria por la cual Cristo vino. Cristo es más que un judío, Cristo es Dios. No empiecen ahorita a idealizar a los judíos, porque ya ven que hasta un boliviano dice que es descendiente de levitas y que ya se pone su gorro. Aquí en Puebla otro con una barba hasta el piso y shalom y todas esas cosas que van tendencia al judaísmo. El cristianismo es superior. Pablo va a nombrar las ventajas, de los cuales son la adopción. Dios los adoptó como pueblo cuando no eran pueblo, cuando no eran nada. Si yo pudiera aconsejar a Dios, yo le hubiera dicho, escoge a los babilónicos, tienen cultura, son poderosos. ¿Cómo vas a agarrar a Abraham? Viene de los caldeos. Y Dios adoptó a este pueblo que era de los más insignificantes y los adoptó como hijos. Y cuando los metió a Egipto, le mandó a decir al faraón, deja ir a mi primogénito, que es Israel. Y Dios endureció su corazón de faraón. Dios adopta al que quiere. Si yo tengo 100 pesos aquí en la bolsa y en lugar de regalárselos a usted, se los regalo a él, ¿soy injusto? No. Porque es mi dinero, y si quiero lo quemo, y si quiero lo tiro, y si quiero se lo doy a él o no se lo doy a nadie. Usted no tiene por qué decirme que soy injusto, porque ninguno de los dos lo merece, pero yo se lo doy a uno. ¿Puedo o no puedo? Ahora imagínese Dios, puede. De quien es la adopción, la gloria, la presencia de Dios no estaba en Babilonia, no estaba en Asiria, no estaba en los persas, estaba en Israel. El pacto. Son 6 pactos en uno: el pacto con Noé, con Abraham, con Moisés en el Sinaí, el pacto sacerdotal, el pacto del reino eterno del Hijo más grande, 2 de Samuel, y el nuevo pacto. ¿Qué más tenían los judíos? La promulgación de la ley en el Sinaí, el culto, los sacerdotes, los levitas, los sacrificios, todo. Y las promesas mesiánicas que iba a venir el Mesías a través de un descendiente davídico. Tenían todo. De quienes son los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, ellos eran israelitas. Y de los cuales, según la carne, porque Cristo vino en carne, no como decían los docetas o el docetismo, que era solo espíritu con apariencia de carne.
vino en carne, judío, pero Dios es más que judío. Dios es más que una raza, de los cuales según la carne vino Cristo, el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos, así sea. 9:6. Entonces los judíos que están en Roma empiezan a decir, si no todos los que somos de Israel no entramos en el perdón de Dios, entonces algo falló. ¿Pablo falló la palabra? No que la palabra de Dios haya fallado. Vayamos a Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos que la envíe. La palabra nunca regresa vacía, pero no habla de que todo aquel que oye la palabra va a florecer la fe en él. Habla que a los que Dios conoció antes que el mundo fuera, en ellos la palabra no regresa vacía. Usted de pronto tiene un auditorio de 50 gentes y solo 2, la palabra está floreciendo en ellos. 40 lo ven con odio y solo 2, 3 con amor y el resto con indiferencia. Pero en los que son, la palabra no regresa vacía. La palabra no falló, falló la naturaleza humana. ¿Cómo habla Dios ahora? A través de su palabra. Cuando un predicador es fiel al texto, es palabra de Dios, no es la palabra del predicador. Así será mi palabra que sale de mi boca. Pero el verdadero predicador, que no es perfecto, pero lucha por enseñar la palabra, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para lo que le envié, para salvación. Regresamos a Romanos. Pablo va a empezar a ver que no todos los que son descendientes de Israel en la carne son israelitas. Y habla de la promesa que Dios le hace a Abraham cuando él tenía 100 años y Sara 90 y tantos. Como es la matriz de una mujer de 90 años. Está seca, hermanos, yo las he visto por ultrasonido, es una nuez. ¿Qué va a albergar un bebé ahí de 2,5 kilos? No es posible, pero solo Dios puede. Dios le dice a Abraham, vendrá la promesa y en 1 año Sara dará a luz un hijo. Dice que no todos los descendientes de Abraham serán benditos, solo los que desciendan del hijo de la promesa, Isaac. Porque Ismael es hijo de Abraham, pero ¿con qué señora? Agar. Ismael no es de la promesa, aunque es descendiente de Abraham. Después Abraham tuvo otra mujer, Sétura, tampoco son de la promesa. ¿Quién es? Hijo de Abraham que tiene la promesa, Isaac, y de ahí vienen los israelitas. De Ismael vienen los árabes. Pero luego Dios va a hacer una segunda elección. Isaac se casa con Rebeca y Rebeca concibe gemelos. Y de esos 2 gemelos concebidos del mismo padre, viene Jacob y Esaú, los cuales ya tenían pleito antes de nacer, se agarraban del cordón, se agarraban del carcañán, peleando ya. Antes de que hubieran hecho bien y mal, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Hay quienes a través de los años han querido endulzar la palabra aborrecí, poner en segundo lugar, retirarle mi amor. Endulce la palabra, pero el que no es amado está en el infierno. Es más cuate Esaú. Esaú se sabe ganar el pan, sale con sus flechas, es vigoroso, monta caballo, camello y sabe sudar. El otro siempre está con la mamá. Me cae mejor Esaú. Denle seguimiento a toda la vida de Jacob. No es un hombre digno de mucha fe. Cuando se va a encontrar con su hermano Esaú después de que lo engañó, manda a otra gente. Y eso es porque no confiaba en la promesa. Pero Dios dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Jacob, cuando le venden a su hijo José, llora y se empieza a quejar y dice, ¿por qué estas cosas me acontecen a mí? Jacob, ¿se te olvidó que tiene la bendición? Sin embargo, Jacob, ya anciano, toca ver a su hijo nuevamente José, abrazarlo, besarlo y besar sus nietos. Y no solamente eso, se da el lujo de bendecir al hombre más poderoso de esa época, a Faraón. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Lo dejé en segundo plano. Le retiré mi gracia. Vamos a ver qué dice el texto. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Israelitas son los de la promesa. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos.
sino en Isaac, el de la promesa, te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según las promesas son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, Génesis: por este tiempo vendré y Sara de 90 años tendrá un hijo. Y no solo esto, ya viene Isaac. Va a haber una segunda elección, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Pablo se da el tiempo para aclarar que no es por obras, para que nadie se gloríe, porque aún los gemelos no habían nacido, ni habían hecho bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a elección permaneciese, para que no sea por obras, para que nadie se gloríe, sino que sea para la gloria del que escoge, no por las obras, sino por el que llama. Dios elige al que elige, y al que quiere endurecer, lo endurece. Se le dijo, hablando de los gemelos, que no eran gemelos siameses. El gemelo siamés es el que es exactamente igual al otro. Toda la masa humana son como tapones de refresco. Todos están yéndose en una banda que lo está llevando a una trituradora. La humanidad es esa. Y entonces Dios se acerca, toma a algunos y las guarda para bendición. Cuando usted se da cuenta que de esas pocas tapas que Dios quitó para que no fueran trituradas, es usted, la respuesta lógica es: Señor, ¿por qué derramaste tanta gracia en mí? Ya sé que no tengo nada mejor que otro y me apartaste. Qué agradecido estoy. Eso es lo que un santo dice. Pero la otra postura es de un no creyente, que dice: Señor, qué malvado eres. Mira cuántos están yendo a la trituradora. Llámese infierno. No tienes corazón. Y yo, que soy un ser mortal tiesto, pedazo de barro, tengo más compasión que tú. Me da mucho dolor que todos estén yendo al infierno. Ese es un hipócrita. Ese es alguien que no ha sido salvo. Pero el que es salvo dice: Señor, gracias, porque yo debo estar en la trituradora. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues no, Dios es bueno porque salvó unos cuantos. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga y me compadeceré del que yo me compadezca. 9:16. Así que, hermanos, no depende del que quiere, porque además nadie quiere. En cuanto a salvación se refiere, nadie quiere, porque todos están muertos en sus pecados. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. En cuanto a salvación se refiere, se salva el que Dios amó. Porque la Escritura dice a Faraón. ¿Quién es Faraón en este momento? Pues Faraón es como Donald Trump ahorita, como Putin. Faraón piensa que él se levantó por su poder, pero Dios levantó a Faraón con un propósito: que el nombre de Dios se anunciara por los siglos de los siglos. Para esto mismo te he levantado como líder mundial, para mostrar en ti mi poder, sacando al pueblo y dándote las plagas, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Para eso se levantó a Faraón. Para eso se levantan los líderes malvados de ahora, para que la gloria de Dios se manifieste. No teman, en el mundo tendrán aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Claro que esto no se enseña en las iglesias, porque la gente se va a ir, y las ofrendas, y los diezmos, y las primicias, si les decimos que a lo mejor uno de ellos no es elegido porque no ama a Dios, dejan de dar dinero. No es correcto. Para usted no es correcto que ande tras el dinero. Traigan su diezmo, sus ofrendas, sus primicias, y sus nietos, sus hijos se van a convertir, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el carcelero de Filipos, que toda su casa fue salva, pero siempre y cuando traigan ofrendas y diezmos. Endurecer, hermano, es que Dios le mete pecado a la gente para que se pierda. No, iría en contra de la naturaleza de Dios. Simplemente se endurece aquel que Dios le retira su gracia. Ese es responsable de haberse endurecido. Judas es responsable de haberse endurecido. El hombre es responsable de su pecado. Esaú es responsable de haber
vendido su primogenitura. Así que no es el que corre ni se esfuerza, sino el que Dios tiene misericordia. Sigue el diálogo, pero me dirás, ¿por qué? Pues inculpa. Si Él le retira la gracia a uno y se endurece, ¿por qué lo inculpa? ¿Por qué se va al infierno? Pablo dice, mira, antes de que te conteste, déjame decirte quién eres tú. Y tú eres un pedazo de barro, tú eres un pedazo de tiesto. Una olla cuando se rompe, pedacitos de tiesto. Acuérdate quién eres. Eres barro. ¿Quién eres tú? Para preguntar al Señor. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú? Somos como neblina. Somos como aguas derramadas en tierra. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Y empieza a tomar figuras de Isaías, algo que era muy común en el alfarero. Ahora no hay alfarero, todo es plástico. Pero en esa época el alfarero hacía las ollas, las copas para el banquete, los vasos, las basinicas. Es un uso vil. Eran de barro. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Cuáles eran los vasos de honra? Los que se usaban en un banquete. Vasos que se ocupaban cuando un invitado venía. De esa misma masa también se hacían las tazas de la noche, o sea, las basinicas. Sacar las excretas. Cuando alguien estaba enfermo, ahí mismo defecaba. Uno para fines viles y otro para fines honrosos. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué la gente sufre, los nenes se mueren, los viejitos son abandonados, tanta maldad? Si nosotros que somos malos nos duele esa maldad, Dios que es tan bueno, ¿cómo es que soporta esa maldad? Hay un propósito para mostrar su gloria. Cuando te venden un anillo con brillante, te lo ponen en un paño negro de terciopelo para que aún la belleza resalte más. Contraste la belleza de Cristo con la maldad humana. Porque Dios soportó estos vasos de barro para mostrar su ira y hacer notorio su poder. Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Aún el sufrimiento, aún la muerte, aún el cáncer, las enfermedades, el envejecimiento, todo es para la gloria de Dios y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Además, lo que se va a manifestar en el creyente cuando Cristo venga, cuerpos glorificados. Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Esto es nosotros, a los cuales también ha llamado. La carta para quién es, para Roma. Y ahí la iglesia de Roma estaba formada por judíos convertidos al cristianismo y gentiles. Esto es para nosotros. No solo los judíos, sino también de los gentiles. Esto lo voy a aclarar en el capítulo 11. ¿Quién es el Israel actual? 9:25. Y empieza a citar a Oseas y empieza a citar a Isaías. Arriba estaban 10 tribus, las tribus del norte, con sus profetas. Ahí estaba Oseas. Abajo, en las 2 tribus del sur, había un profeta que era Isaías. A Oseas, ¿qué le dice? Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Los que no eran pueblo, los gentiles, van a ser llamados para ser pueblo de Dios. Eso se aplicó en el tiempo de Oseas. Hay verdades bíblicas que se aplican en el momento en que se dictan, momento histórico. Hay otras verdades que esa misma verdad se aplica a este tiempo actual y además se aplica al tiempo venidero. Hay promesas que se aplican nada más para el tiempo actual y para el tiempo en que se dictaron. Pero hay promesas que se dictan para que se cumplan en ese momento, en el presente actual y en el futuro mesiánico. Allí serán llamados hijos del Dios viviente. Cita al profeta del sur. Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿Se dan cuenta que no todos los de Israel son salvos, sino un remanente? En esta época de reyes también apareció Elías, que Elías estaba llorando porque era el único profeta de Jehová que había quedado.
Y Dios le dice, me he reservado 7,000 que no han dobado rodilla a Baal. Poquitos, escasos. Solo el remanente será salvo. Hablando de remanentes, Isaías 10:21. Dios elige de los hijos de Abraham solo a uno, Jacob. Dentro de los de Jacob hay un remanente. No todos los descendientes de Jacob son salvos. Esta verdad de Isaías se aplica para los que van a volver de Babilonia, que fueron muy poquitos, a reedificar el templo, Zorobabel y todos esos, ¿verdad? Se aplica también al momento en que la iglesia nace, que está formada de gentiles y judíos convertidos al cristianismo. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Dentro de Jacob también hay un remanente. Remanente y remanente. La iglesia está conformada de judíos convertidos al cristianismo y gentiles. ¿Quiénes son los que entran a la iglesia? El remanente de Jacob. ¿Quiénes son esos? Los apóstoles, los judíos, pocos que entran en la gracia, son el remanente de Jacob. El remanente de Jacob entra con los gentiles y forma un solo pueblo, la iglesia, que es el Israel espiritual. Usted no va a orar por el Israel nacional, usted va a orar por el Israel espiritual, que es la iglesia. Porque el que maldijera a Israel lo maldeciré, y el que bendijera a Israel lo bendeciré. Habla del Israel espiritual, no del nacional. Por eso es extraño que mucha gente ahora, y es peligroso, están siendo llevados al judaísmo otra vez. Barbas largas, por favor. Shalom. No diga Jesús, hermano. Yeshua Yamashiach. Cada vez más judaizados. Cuando la plenitud de los gentiles llegue, todo Israel será salvo. Y entonces la gente dice, aleluya, vamos a orar por Israel. Y entonces empiezan a traer banderas de Israel con una estrellota de David, que nada más no era de David. David ni la conoció, era la estrella de Renfam. Ignoran palabra de Dios. El Israel nacional es riquísimo. El Israel nacional tiene todo el dinero del mundo. Están moviendo el mundo con su dinero. Y usted levantando ofrendas para Israel nacional. No entienden la Biblia. Ahora, ¿estamos enojados con el Israel nacional? No, bendecimos a todo pueblo. Los palestinos, a los argentinos, chilenos, a todos los bendecimos. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, los que entraron en la iglesia, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud, tanto en la época de Oseas como en esta época que viene. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado descendencia, hubiéramos sido destruidos como Sodoma y Gomorra. Israel fue cortado del olivo, sus ramas fueron desgajadas, pero el Israel actual es la iglesia. De dos pueblos hizo uno, Efesios. El que bendiga a la iglesia seguramente es creyente, será bendito. Y el que maldiga a la iglesia seguramente es un inconverso y será maldito. 9, 10, 11. 3 capítulos que hablan de la destitución, elección y rechazo de Israel. Dios rechazó a judíos y a gentiles para salvar a judíos y a gentiles. Padre, gracias por habernos permitido conocer estas verdades y amarlas, creerlas. Gracias porque de esa gran cantidad de personas que se pierden, lo lamentamos, pero también, Señor, te agradecemos que hayas tenido la bondad infinita de apartarnos de esa destrucción total. Gracias, Señor, porque no habiendo nada exquisito en nosotros, usted nos escogió. Así que siempre, aquí, hoy, ahora y en la eternidad, daremos gracias al nombre del Padre, al nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.